haber escrito un texto porque es un vídeo bastante duro para mí de hacer. Quiero disculparme públicamente de Chi y asumo completamente la responsabilidad del hate que le cayó después de mi detención. Ni soy veterinario ni soy herpetólogo. Tengo conocimientos que no son básicos de animales, pero tampoco son conocimientos profesionales. No tengo cáncer, llevo años tratándome de una mielodisplasia, pero no tengo cáncer. La paradoja del mentiroso es una afirmación que se contradice a sí misma, como la famosa frase "esta oración es falsa". Esta paradoja se relaciona con el principio del tercero excluido, donde una declaración debe ser verdadera o falsa, pero en este caso ambas posibilidades llevan a una contradicción. En filosofía se considera una de las paradojas más intrigantes, ya que desafía nuestra comprensión de la verdad y la mentira, y eso voy a hacer hoy en este vídeo, ya que vamos a estar hablando sobre toda la historia de Frank Cuesta y cómo muchas de las cosas que ha dicho a lo largo de toda su carrera son mentira, o por lo menos son medias verdades, como diría la paradoja del mentiroso. Así que si queréis ver qué tanto ha mentido Frank Cuesta y también pruebas de por qué estoy diciendo que ha mentido, quedaros en este vídeo para descubrirlas. A lo largo de toda mi carrera he hecho varios vídeos de Frank Cuesta, incluso hemos seguido bastante todo el tema de la cancelación de Frank Cuesta, siendo atacados por aquellas personas que no les gusta que hables y desmontes uno de sus personajes de la infancia, ya que ellos veían eso cuando eran pequeños. Pero tristemente he encontrado un montón de pruebas que descreditan muchas de las cosas que ha hecho Frank Cuesta a lo largo de su carrera, y no solo porque se descrediten de que yo te las vaya a descreditar, sino porque prácticamente se descreditan porque son mentira. Igualmente en este vídeo vamos a ir hablando de varias cosas en específico y vamos a ir comenzando por el inicio de la carrera de Frank Cuesta, desmontando poco a poco cosas que se han dicho sobre él, que son mentira, que son verdad, incluso llegando a desmontar algunas de las cosas que los propios haters de Frank Cuesta han dicho. Así que vamos a empezar con una de las primeras mentiras que se han dicho a lo largo de todo el tiempo de Frank Cuesta, o que ha dicho el propio Frank Cuesta. Ahora vamos a analizar el currículum de Frank Cuesta. Voy a seguir sobre todo una página en donde he encontrado todas las pruebas, ya que esta fue una página que hizo una persona allá por el 2019 y 2018, que si no lo sabéis fue cuando Dallas expuso a Frank Cuesta, que de hecho de eso también vamos a hablar en este vídeo. Y esta persona en su momento ya recogió un montón de pruebas para desmeritar puntos principales, como por ejemplo si Frank Cuesta era tenista o si era veterinario. Posiblemente muchos de vosotros habéis entrado para saber si es veterinario o no. Por si no lo sabéis, la historia de Frank Cuesta se centra sobre todo en que este fue un extenista bastante exitoso, incluso profesional, que tuvo un accidente de moto que le apeó, que le fastidió la carrera deportiva a los 18 años y posteriormente comenzó a trabajar en Florida como entrenador en la academia de tenis de Nick Bollettieri, no sé si se pronuncia así. Ciertamente hay mucha gente que ha dicho que esto de cierta forma fuese mentira, de que no haya llegado a trabajar con Nick, pero sí que hay que decir que, y esto va a ir bastante rápido porque creo que es una de las cosas que ya se ha hablado, pero me parece importante para que cómo comenzaron sobre todo las mentiras de Frank Cuesta. Por las redes circula una foto de Frank Cuesta de joven donde aparece vestido con una camiseta que pertenece a IMG Academy, la academia de tenis de Nick Bollettieri. Sí que hay pruebas, como por ejemplo un tuit del propio Nick realizado el 21 de mayo de 2018 que demostraba que sí que de cierta forma Nick conocería a Frank Cuesta y también afirmaba que estos le echaban de menos en Florida. Por lo menos sí que se puede decir que Frank Cuesta trabajó en la empresa de Nick, aunque no sabemos si fue tenista como tal o simplemente fue un utillero, ya que de cierta forma podía haber sido simplemente el chico que recogía las pelotas. Además, sobre todo teniendo en cuenta que Frank Cuesta tenía 18 años cuando se supone que había trabajado en la empresa de Nick, pocos que pudiese aportar mucho a los compañeros o a los que supuestamente él estuvo educando siendo profesor de esto, ya que obviamente con 18 años tampoco podría estar dando clases a personas que fuesen mucho más mayor que él, todo porque no tenía suficiente experiencia, además de su supuesta lección. Y por lo que se puede saber es que por lo menos Frank Cuesta, aunque fuese verdad lo que dice de la escuela, que tiene pinta que por lo menos trabajó allí, es que podría haber estado dando clases a niños pequeños en esa empresa. Y ya empezamos un poco con el tema de las mentiras de Frank Cuesta, ya que durante su etapa en la academia se supone que le fue encargado abrir una de estas subsidiarias de la empresa en Tailandia y que por eso se iría a vivir supuestamente en Tailandia. Ahora, se supone que, dicho por la propia empresa, nunca ha existido una sucursal en Tailandia, por lo que por lo menos
menos podemos decir que Frank Cuesta no trabajó en IMG en Tailandia porque nunca hubo un IMG en Tailandia. Incluso la persona que creó este blog contactó con la propia IMG Academia y le dijeron pues que nunca habían tenido sede en Tailandia. Como os he mencionado al principio, toda una buena mentira tiene que tener alguna parte de verdad, porque obviamente si todo fuese mentira, ya encendería muchas luces rojas. Por eso posiblemente, aunque Frank hubiese trabajado en IMG, posiblemente no hubiese trabajado en Tailandia. Y ahora vamos a un punto fuerte de este vídeo, que también es el tema de si Frank Cuesta es veterinario o no, y posiblemente el motivo por el cual habéis entrado en este vídeo. Ni soy veterinario, ni soy herpetólogo. Tengo conocimientos que no son básicos de animales, pero tampoco son conocimientos profesionales. Ahora, una de las cosas más interesantes que yo creo que nunca nadie tiene en cuenta con todo lo que dice Frank Cuesta, si es veterinario o es herpetólogo, y por lo que ya de base voy a decir que herpetólogo no es por el hecho de que la herpetología es una especialización o de la veterinaria o de la biología. Es decir, tú si quieres ser herpetólogo, primero te tienes que sacar el título de veterinario o de biólogo. Es decir, por lo menos si fuese herpetólogo tendría que tener sí o sí el título de veterinario o de biología. Creo que esto se entiende bastante fácil. Si no, pues si no lo habéis entendido, esto es como si tú vas a que te operen del corazón y tu médico es cardiólogo pero te dice que no tiene el título de medicina. Pues obviamente para ser cardiólogo primero tienes que tener el título de medicina y luego especializarte. Por lo que si Frank Cuesta tuviese el título de herpetólogo, tendría que haberse especializado, tendría que haberse sacado primero el título de veterinario, lo cual ya de base nos deja un poco de dudas si este ha sido herpetólogo o no. Y nosotros, los que estáis viendo este vídeo y yo, no sois los únicos que os habéis preguntado si Frank Cuesta es veterinario. De hecho, desde 2014 a Frank Cuesta ya se le hizo la pregunta de si era veterinario o no. Incluso ya en octubre, el 1 de octubre de 2014, como os estaré dejando la captura por aquí, Frank Cuesta afirmó ser veterinario, porque esto es otra mentira que también se suele decir alrededor de Frank Cuesta, de que este nunca ha afirmado ser veterinario, y aparte de que hay múltiples vídeos como por ejemplo en el podcast de Jordi Wild, donde afirma que es veterinario. Frank Cuesta sí que ha dicho muchas veces que era veterinario, aunque también incluso dijo que a la vez de ser veterinario era también profesor de tenis, como os estaré dejando por aquí la captura. Ahora, otro de los motivos por los que posiblemente Frank Cuesta no sea veterinario, o por lo menos no se haya sacado el título actualmente, es el hecho de lo que el propio Frank dice sobre sus estudios, ya que Frank ha estudiado en diferentes países. Supongo que por eso hay una gran confusión en si ha estudiado veterinaria o si no la ha estudiado. Esto se debe a que en España obviamente no estudió veterinaria, y como pone en la propia captura, dice que estudió en España primaria, y en Argentina y en Estados Unidos estudió la secundaria, y terminó estudiando en Austria y Tailandia la universidad. Y quedaros con este dato, que es muy interesante, ya que actualmente en este post que os estoy enseñando, que sí pertenece a Frank Cuesta, dice que él habría estudiado en la Universidad de Austria y Tailandia. Ahora vamos con eso también. Lo interesante de toda esta situación es que Frank nunca ha especificado ni en qué universidades ha estudiado ni qué estudio específicamente, quitando que ha dicho que era veterinaria como tal. Cabe pensar, por simple lógica, que debe estudiar veterinaria aunque sea en alguna de las universidades de Tailandia y Austria. Pero esto se desmorona un poco, ya que siguiendo las noticias que él mismo daba sobre su vida, él mismo habría dicho en otras ocasiones que estudió veterinaria en India. Dijo que había estudiado veterinaria en India, en Tailandia y en Austria. No sé por qué la estudió en India ni nada, y como os dejo por aquí, de hecho esto es una de las noticias que daba sobre su próxima serie de Discovery Channel y de Discovery Max sobre lo que había estudiado o no. Entonces, si Frank estudió veterinaria en la India, ¿por qué no repitió hasta la saciedad en cualquier entrevista que este había hecho? Y porque actualmente dice que estudió en Tailandia y no en Austria ni en India, ya que su versión ha ido cambiando con el pasar del tiempo. Antes era primero estudió en Austria, luego en Tailandia, luego en India. ¿Dónde ha estudiado Frank Cuesta exactamente? Lo cual también es bastante curioso, ya que según las propias palabras de Frank Cuesta, él es un muy mal veterinario, ya que tiene un concepto de la naturaleza ecológica y no de ciudad. Sobre todo eso respondía cuando le preguntaban sobre lo que pensaba de su propio refugio, e incluso en otras ocasiones cuando le preguntaban qué pensaba de la profesión de veterinaria, decía que no le llamasen veterinario, que era el peor veterinario del mundo. Incluso él mismo había afirmado que, aun teniendo supuestamente este título de veterinario, mandaba a los perros que tenía anteriormente
a un veterinario real. Si se supone que Frank Cuesta es veterinario, ¿por qué mandaba a sus perros a un veterinario real y no lo cuidaba él con sus propios conocimientos de haberse sacado el título en India, Austria o Tailandia? Uno de ellos, ya tú eliges dónde se lo ha querido sacar el hombre. Incluso también tenemos capturas de pantalla que salen en este blog de que él se hubiese enrollado con una profesora en la universidad en Austria que era muy fea para aprobar una asignatura que es en plan de, pero no se había sacado la titulación en Tailandia. Ahora, después de haber hablado sobre el supuesto título de veterinaria, que también una de las cosas últimas que voy a decir sobre este supuesto título es que el propio Frank Cuesta siempre ha podido enseñar el título de veterinaria y pues no lo ha enseñado. Me pregunto por qué será. Supongo que es que entre viajar entre India, Austria y Tailandia debe ser que se la ha perdido por ahí en esos viajes el título, ¿no? Y que por eso no lo enseña. Igualmente, tal vez mucha gente diga que esto no es verdad. Tú puedes, según incluso Javier Oliveira nos ha dicho, tú puedes ejercer sin haber estudiado algo, ¿no? Supongo que la próxima vez que vaya al médico espero que le opere una limpiadora que hay ahí en el médico, ¿no? Supongo. Lo que os voy a mostrar ahora son algunas incongruencias que ha tenido Frank Cuesta a lo largo del tiempo con su supuesto título de veterinario. Hago esta parte con una voz pocha porque me enfermé y no tengo voz, además, no tenía tiempo de hacerlo con mi voz, espero que no les moleste. He seguido investigando sobre el título de veterinario y su título de herpetología, y hay que hablar de más contradicciones. En The Wild Project, Frank Cuesta afirmó que comenzó a sacarse el título con 35 años porque era cuando tenía su asociación de ayuda a los animales en Tailandia y quería ahorrarse tiempo y dinero en veterinarios. Que tu vida era el tenis, al final acabaron siendo los animales, pero tú eres veterinario. Estudiaste veterinaria, sí, ¿verdad? Yo estudié veterinaria aquí. Yo terminé veterinaria a los 42 años. Pues hace poco. Claro, yo terminé veterinaria en la última temporada de Fran de la Jungla. ¿Qué dices? Para que te hagas una idea. Hostia. Claro, yo había empezado veterinaria muy mayor. O sea, yo empecé a los 35 años veterinaria. ¿Y por qué lo hiciste? Esto es curioso porque según los datos esta asociación comenzó en 1999, pero Frank Cuesta comenzó a sacarse el título en 2006. Aquí se puede ver que justo coincide la última temporada de Frank de la Jungla con cuando Frank cumple 42 años. Como dato, Frank nació en 1971. Esto hace que por lógica básica veamos que comenzó la carrera en 2006 con 35 años y la terminó en 2013 con 42 años, habiendo cursado 7 años de carrera. Por otro lado, la versión de donde se sacó el título ha cambiado muchas veces. Cosas, ¿eh? Que no soy herpetólogo, sí tengo estudios de veterinaria, lo digo ya, ¿vale? Sí puedo ejercer en un país, ya yo hace tiempo que hice el examen de acceso que hay que hacer y presenté todos los papeles y tal. No os digo dónde, ni cuándo, ni nada, porque no me fío de esta gente, pero sí, yo tengo estudios. He hecho 3 cursos de herpetología, uno en Estados Unidos, uno en India y otro en Tailandia, ¿vale? Y eso es lo que hay, eso es lo que hay. Que yo no ejerza no quiere decir que no tenga los conocimientos, que eso es lo que Javi intentó explicar el otro día, ¿vale? Y le salió como el culo explicarlo, pero ya os digo, si él nos ha echado para atrás es porque sabe lo que hay, ¿vale? Dice que tenía... Como os he mostrado antes, la versión de donde se sacó el título ha cambiado varias veces, ya que ha dicho que se la ha sacado en India, Tailandia y Australia. Empecemos con lo básico. En Tailandia el título de veterinaria se tarda 6 años mínimo ya que es una carrera de medicina. Aunque Frank Cuesta se lo sacó en 7, ya que lo terminó, dicho por él con 45 en 2013, dato importante. Y tú, traficante. ¿Yo traficante de qué? Y te lo dicen así, ¿por qué? Porque hay que decirlo. Porque es la corriente. Y tú no sé cuánto, y tú subnormal, y tú el de las chanclas y tú el de los animales. Dedícate a los animales. Oye, hijo de puta, que yo tengo 2 títulos universitarios, yo no sé qué tienes. O sea, yo he ido a la universidad de joven y de viejo. Y me he estudiado una carrera de 5 años, que son 7 al final, que es veterinaria, de viejo. El problema es que la propia versión de Frank Cuesta ha variado con esto también, puesto que él mismo ha dicho que se sacó el título de veterinaria en Australia y en Tailandia. Además, dicho por su excolaborador Chi, este se hubiese sacado el título en 2011, 2 años antes de la versión que Frank Cuesta ya había dado. Desde que lo conozco, él se supone que se recibió en 2011. Y a mí me dijo que se había recibido en otro país, como Australia, lo que sea. Pero esto se pone peor, ya que periódicos de la época, en específico de 2010, afirman que Frank ya tenía el título de veterinario en 2010, lo cual contradice la versión del propio Frank. Además, según las autoridades y los colegios de veterinaria de Tailandia, Frank nunca se ha sacado el título de veterinaria en Tailandia, por eso ese papel que enseñó hace poco no lo quiere mostrar. En todo caso, si el título como tal fuese real y Frank pudiese haber ejercicio, lo más posible es que Frank se hubiese sacado alguna titulación en Australia. Cosa que voy a dudar, ya que aunque este viajó varias veces a Australia, como ha dicho en su podcast, lo máximo que ha estado viviendo allí ha sido 1 año y medio, como dijo en The Wild Project, cosa que para sacarse un título de veterinaria que suelen ser mínimo 4 años queda raro. Igual, doy la posibilidad de que en todo caso, Frank no tenga el título universitario como tal, sino que tenga algún título de algún curso capacitante de veterinaria.
Por otro lado, según he visto en internet, me surgen muchas dudas del propio título de Frank Cuesta de veterinaria. Veterinaria es una carrera que de base es prácticas. Si seguimos el propio testimonio de Frank Cuesta, este se habría sacado la titulación de veterinaria mientras viajaba a varios países como Vietnam, Costa Rica, Birmania y Mongolia, en sus últimos 3 años de carrera. Además, según su versión, en alguno de estos momentos tuvo que estar en Australia para sacarse la titulación de veterinaria en Australia, cosa que no haría hasta 2013, donde tiene un capítulo, estrenado el 27 de septiembre de 2013, donde este habría ido a Australia. Producciones similares, como la 7ª temporada de Wild Frank grabada en Australia, el equipo recorrió 55.000 kilómetros en 38 días para filmar 6 episodios, lo que sugiere un promedio de aproximadamente 6 días de rodaje por episodio. Teniendo en cuenta esto, implicaría que apenas habría pasado un mes en Australia en 2013, tiempo en el que es imposible sacarse una titulación de veterinaria, ya que en este país también suele rondar los 5 a 6 años la carrera universitaria. Lo único que podría ser viable es que se haya sacado alguna especie de curso, no una titulación universitaria en Australia. Sí que existe la posibilidad de que Frank pudiese haber hecho de alguna forma algo de intercambio, pero teniendo en cuenta que no estuvo mucho tiempo en Australia, por fotos que se muestran en su propio Facebook, dudaría que hubiese hecho más de un mes. Por otro lado, esto mismo pasa con sus supuestos títulos de herpetología. Según él, tiene estos títulos de herpetología en Estados Unidos, India y Tailandia. Tengo estudios, he hecho 3 cursos de herpetología, uno en Estados Unidos, uno en India y otro en Tailandia, ¿vale? En India hay que decir que Frank ha estado después de sacarse el título, de hecho tiene una temporada completa en India. Obviamente, contando la duración de la temporada, Frank como mucho hubiese estado alrededor de 6 meses en la India, que tenemos que contar su discurso de que también iba a darle comida a Yuye todas las semanas mientras hacía esto y se sacaba este título. Igualmente, a no ser que simplemente hubiese sido un cursillo, temporalmente es imposible que Frank se hubiese sacado el título de herpetología en India. Frank Cuesta viajó a India en 2015 para grabar la 2ª temporada de su programa Wild Frank. Durante esta expedición, exploró las selvas de India y Nepal con el objetivo principal de encontrar al tigre de Bengala y desentrañar los mitos y leyendas que rodean a esta especie. Frank Cuesta estuvo aproximadamente 2 meses en India y Nepal durante 2015 para grabar la 3ª temporada de su programa Wild Frank. El objetivo principal de esta expedición fue encontrar y filmar a un tigre de Bengala en libertad, lo cual les tomó 20 días intensos de búsqueda. La temporada, compuesta por 5 episodios, se estrenó el 17 de mayo de 2015 en Discovery Max. Esto hace que sea temporalmente imposible que Frank se hubiese sacado un título como tal en 2 meses, a no ser que fuese algún tipo de cursillo. De hecho, en su Facebook se puede encontrar una imagen de abril de 2015 sobre cuando empezó Frank Cuesta a grabar en India, por lo que más o menos estaría, si eso, un mes en India grabando los episodios antes de su publicación el 15 de mayo. Además, anteriormente en 2014 aseguró que había estudiado la carrera de veterinaria en India, no la de herpetología. Para añadirle más a las contradicciones, esto sería antes de haber grabado su serie en India, es decir, antes de 2014. Por lo que aunque se estuviese refiriendo a un título de herpetología y no de veterinaria como había afirmado anteriormente, tampoco hay pruebas de que se haya podido sacar ese título en la India, ni pruebas de que pasada esta grabación haya ido otra vez a la India. Por otro lado, lo mismo ocurre con Estados Unidos, ya que después de que se fuese después de haber sido tenista allí, que en este momento no hay estudiado nada, la única vez que ha vuelto ha sido en viajes cortos o para grabar. No da ni para hacer un cursillo de nada. Por último, en Tailandia el curso de herpetología le pasa un poco como ocurre en España. La herpetología es una rama de la biología y la zoología, y para estudiarlo se debe de tener el título primero. Como os he demostrado, Frank no se sacó este título en Tailandia, sino que si tuviese el título, en todo caso, sería de Australia, no Tailandia. De ahí todo el drama que habla siempre de las convalidaciones. Pero tú eres veterinario, estudiaste veterinaria, sí, ¿verdad? Estudié veterinaria aquí, yo lo estudié a los... Pero también me parece curioso, ya que el máster en herpetología suele tener la duración de entre 1 año a 1 año y medio, y no sabemos en qué contexto ocurrirá. Además, siguiendo las propias fuentes de la época, antes incluso de que Frank tuviese el supuesto título de veterinaria, ya supuestamente era herpetólogo, así que o se hacía llamar herpetólogo antes de tener el título o podría ser que no haya existido. Esto nos deja con un único supuesto factible para Frank. Realmente su título no es tailandés, se lo sacó en Australia de alguna forma, por eso no lo enseña. De hecho, esto tendría sentido con la versión que Dachi que le contó Frank, aunque se contradice temporalmente con la versión que dio Frank en The Wild Project. Es decir, me hubiera metido en una selva y no hubiera salido. Y de hecho el plan que yo le he dicho a Yuyi, digo, en cuanto estés bien, los niños bien, yo me quiero ir al desierto de Australia, me quiero atravesar este desierto, que tardaré más o menos unos 3 meses, pero yo quiero ir solo allí y pasarme 3 meses atravesando el desierto. Sí. ¿Por qué el de Australia? Pues me encanta Australia, he ido a Australia muchísimo, me conozco Australia de arriba abajo, he ido 20 años, he ido mucho tiempo, viví allí 1 año y medio. Hostia. Y... También en algunos periódicos dice que se sacó la titulación en Tailandia y Austria, no Australia, aunque no hay ninguna prueba de que siquiera Frank Cuesta haya estado en este país más allá de una declaración que dio en The Wild Project de que había estado viviendo 1 año y medio en Austria. Y de allí me fui a Estados Unidos, viví varios años en Estados Unidos, luego me fui a Austria, luego me fui a Australia y luego ya me vine a Tailandia. Pero eso fue después de haberse ido de Estados Unidos, es decir, alrededor de sus 20 años, cuando ni siquiera, según él, habría descubierto su pasión por los animales ni habría comenzado sus estudios de veterinaria.
así que es imposible que este haya sacado ningún título en Austria. Independientemente de todas estas versiones, esto implicaría que Frank Cuesta hubiese estado afirmando durante bastante tiempo ser herpetólogo y veterinario, antes siquiera de tener los títulos según sus propias versiones. Es decir, que estuvo haciendo varios de sus programas de televisión hablando de títulos que no tenía y tratando con animales sin tener títulos. Esto también le terminaría repercutiendo a posterioridad, ya que este ha sido criticado en múltiples ocasiones por su trato a los animales. Ya no solo por profesionales de la época que ya de por sí dudaban de sus títulos o de que fuese herpetólogo, sino que también por la propia Asociación de Herpetología que le puso una denuncia por el trato que le daba a serpientes. Igualmente con la herpetología se la habría sacado mucho más tarde, teniendo en cuenta sus viajes, sería alrededor de 2015 o 2016. A su vez, en su momento muchos expertos dudaron de sus títulos de herpetología y veterinaria cuando este habló de haber encontrado un espécimen de rana nuevo. Lo curioso es que varios expertos afirmaron que este nuevo espécimen no se trataba nada más que una cría de sapo bebé, que obviamente, una persona con estudios de veterinaria sabría que es un sapo bebé, cosa que Frank no sabía. Además de que, como os voy a mostrar ahora, cuando Frank grabó su temporada de la jungla en casa que se realizó en España, este tuvo muchos problemas con las autoridades por cómo trataba a los animales, llegando a declarar que no volvería a hacer nada en España por las regulaciones que hay. Igualmente, otra de las mentiras que vengo a desmontar en este vídeo son las asociaciones de Frank Cuesta. Sí, porque el tema de las asociaciones es un tema bastante complejo. De hecho, aunque Frank Cuesta, y aquí vamos a hablar de dos mentiras en específico, una la de que Cuesta nunca ha pedido donaciones antes del tema del santuario y otra es el tema de las asociaciones que ha tenido. Después de que ya hubiese estado en bastantes programas, que también luego hablamos un poco de lo de los programas que ha hecho de Discovery Max, Frank Cuesta comenzó a hacer una serie de asociaciones en donde se supone que ayudaba a estos animales. De hecho, una de las primeras que este terminó cerrando en 2015 fue su asociación de guardianes de animales en Tailandia. Sobre todo debido a que, según él, había tenido amenazas por parte de ciertos personajes en Tailandia y de ciertas personas que, como se metía contra traficantes, pues como que le tenían amenazado y decidió pues deslindarse un poco de eso. Y posteriormente comenzaría a hacer otra asociación de animales que es SCS, que ahora os menciono, donde se supone que este tendría de cierta forma la protección de parques nacionales de Tailandia y el Departamento de Medio Ambiente, Policía y el propio Ejército, cosa que actualmente ya incluso ha desmontado el propio Periódico del Mundo, donde estos han contactado con los parques nacionales y también con la Policía y el Ejército de Tailandia y estos les han dicho que nunca han colaborado con Frank Cuesta, lo cual es interesante porque esta asociación que se hizo fue en 2015. O sea, literalmente hace 10 años que Frank Cuesta ya decía que trabajaba con los parques nacionales y esto nunca ha sido verdad. Igualmente, volviendo a esta asociación que hacía y que tenía Frank Cuesta, uno de los proyectos más importantes de esta asociación era recuperar animales que también se podían ver en su momento en los vídeos de YouTube e incluso el programa de Wild Frank. Mientras se construían dichas instalaciones donde este iba a rehabilitar estos animales para luego entregarlos a la naturaleza, Frank respondió el 2 de febrero de 2016 a una pregunta muy concreta a sus seguidores. Que era cómo la gente de sus seguidores podían ayudar o apoyar económicamente a la asociación. Incluso, bueno, os estaré dejando aquí que pues, ponía su correo y todo esto. Además, el 26 de junio de 2016 finalmente Fran publicó un vídeo en el canal de YouTube donde mostraba las instalaciones totalmente terminadas del centro de recuperación. O sea que, bueno, el vídeo actualmente no está, pero os dejaré alguna captura que ponen en el blog que estoy recitando. Y el 18 de octubre realizaría una publicación en Facebook donde hace balance de los animales rescatados de la asociación y también del dinero empleado, donde lo más interesante de que podemos ver, aparte de que según él había rescatado a muchísimos animales, sí que le habían dado donaciones en 2016, en específico 152 euros. Ahora, esto es interesante porque aunque no sea una suma muy grande de dinero, ya desmiente un poco la cosa que decía Frank Cuesta de que él nunca había recibido donaciones y nunca había pedido donaciones antes del santuario, lo cual ya de base pues es mentira porque sí que había recibido donaciones que fueron esos 152 euros. Aunque seguro que para muchos que entréis en este vídeo no es suficiente, ya que tendrían que ser miles de euros para desmontar su mentira de que nunca ha recibido donaciones, supongo. También una de las cosas más graciosas es que este balance del dinero que había recibido en donaciones realmente no tenía una justificación e información sobre algo que el propio Frank había dicho en sus momentos, ya que este dijo en el propio email que os he enseñado antes que cada donación se notificaría a dónde se destina el dinero y cuándo, para que la gente supiese dónde estaba yendo totalmente todo su dinero. Ya es difícil creer que fueron solo 152 euros lo que Frank recaudó en donaciones, pero lo más increíble es que no da ninguna información de cómo se gestionó dicho dinero de sus seguidores. Recordemos que es una asociación o fundación, porque realmente
inicialmente dice que es una asociación y luego dice que es una fundación, que trabaja, y en palabras de Frank Cuesta, esta vez con la protección de parques nacionales y departamentos de medio ambiente, policía y ejército, lo que esto no es una idea de un informe como tal, no da imágenes de dónde se ha ido ese dinero que han donado sus seguidores ni nada, simplemente un texto que dice me han donado esto de aquí. Ahora, la persona que llevaba esta página Blogspot hizo también una investigación sobre esto para saber dónde llevaba Frank Cuesta todo su dinero, o por lo menos hasta dónde iba. Y en la propia cuenta de Gmail de .org que daba Frank Cuesta en este email para que la gente le diesen donaciones, esta persona hizo una investigación que le llevó a una serie de páginas, y también utilizando la Wayback Machine estuvo buscando más información detallada sobre todo este tema. Una de las cosas más interesantes que se puede encontrar, sobre todo con el cierre de la página, porque si avanzamos un poco en el tiempo y vamos a ver el cierre de esta página de Frank Cuesta donde se supone que recibía donaciones, y una de las cosas más interesantes es cuando Frank Cuesta dejó esta asociación, ya que, como se mencionó anteriormente, Frank Cuesta decía que en esta asociación él trabajaba con el propio ejército, la policía y el departamento de medio ambiente y toda esta gente súper importante, pero luego posteriormente dijo que había dejado la asociación porque la habían amenazado, lo cual de base, si lo pensamos un poco con lógica, es muy curioso, ya que si lo vemos con perspectiva dices, pero si se supone que tú estás trabajando con el ejército, ¿por qué te van a amenazar a ti? Además, también es muy curioso porque Frank Cuesta, cuando dejó la asociación como tal, la asociación desapareció totalmente, y eso que según él trabajaba un montón de gente del ejército y gente que podían haberse ido perfectamente con la asociación, pero al irse Frank Cuesta desapareció totalmente la asociación. Hay una cosa, siguiendo con el tema de los supuestos animales rescatados que serían dentro de esta asociación de Frank Cuesta antes de su cierre, hay una cosa muy interesante, ya que, como se ha puesto en la anterior captura, donde aparecía todo el dinero que habían recaudado, hay otra parte que dicen exactamente cuántos animales específicamente habían rescatado, y pues te dice pues eso, loris, búhos, serpientes, etcétera. Una de las cosas más interesantes es que, volviendo a la página que os he mencionado anteriormente, de que se supone que era la página oficial de la asociación SCS de Tailandia, la asociación de Frank Cuesta, no había ninguna publicación, lo cual es interesante porque en el propio email que os había puesto al principio decían que iban a enseñar información a cada rato de cada logro. Luego como que no publicaron a los cientos de animales que habían rescatado, pero sí que Frank Cuesta hubiese publicado el 31 de agosto de 2016 una foto donde decía que ha rescatado y dejado en libertad en la Confederación de Países del Sudeste de Asia en lo que va del año una gran cantidad de animales. Además dice, aparte, nuestra tasa de supervivencia está en el 70%, una realidad pero al fin admitida por las autoridades. O sea, sí que hablaban de que habían salvado muchos animales, pero nunca enseñaban pruebas de los animales que supuestamente habían rescatado. Incluso hicieron una fotografía frente a la División de Recursos Animales y de Delitos. Además de que, aunque Frank Cuesta mostraba supuestos rescates en su página de Facebook, ya se ha demostrado que muchos de estos rescates eran falsos y que Frank solo robaba las imágenes de otros sitios ambientales, aunque esto realmente no prueba nada, sino que realmente no habían mostrado ningún documento que acreditase, pero igualmente solo se hicieron esta foto delante de la asociación esta y no demostraron nada. Ahora hay que añadir otra parte interesante, que es el tema de si el centro que tuvo Frank Cuesta en este momento pertenece a la asociación, aunque el dinero lo haya puesto Frank. Si el centro de recuperación pertenece a la asociación, aunque Frank Cuesta haya sido quien haya puesto el dinero y todo esto, ¿por qué solo Frank utiliza dichas instalaciones y nunca vemos a nadie de esta supuesta instalación o de esta supuesta asociación aquí? Una de las cosas más interesantes que sale de también la noticia del supuesto cierre de la asociación SCS de Frank Cuesta es el hecho de que el propio Frank diría que ya no tenía licencia para rescatar animales. Esta noticia tiene una gran relevancia porque legalmente, desde principios de 2017, que sería cuando habría sido publicada esta noticia, técnicamente Frank Cuesta no tendría licencia, dicho por él mismo, para rescatar ni cuidar animales en el centro de recuperación. Esto implica que todo lo que haya realizado en Tailandia a partir de esa fecha sería de cierta forma ilegal. Y esto incluye, por supuesto, los rescates de serpientes y el búho de la segunda temporada de Wild Frank al rescate, que se llama en su programa. Y si ya no fuese poco el tema de que realmente Frank Cuesta no tenga como tal el título de veterinario, por lo menos supongamos que lo haya perdido en sus viajes
viajes entre India, Austria, Tailandia, también hay una de las cosas muy interesantes que se dice en este blog que os estoy mencionando, es el tema de las cosas que hace Fran Cuesta para llamar la atención. Y con esto digo que mucha gente pensará que Fran Cuesta de cierta forma es una persona que no necesita de polémica para sobrevivir y que simplemente puede hacer vídeos de animales para seguir ganando su dinero, como hizo con el programa de Wild Frank o con su canal de YouTube. Pero lo interesante es que si vemos un poco la historia de Fran Cuesta, este ha tenido una serie de incidentes que incluso muchos de ellos han sido demostrados después que han sido falsos para seguir manteniendo la atención del público. Por ejemplo, en 2012 este tuvo un supuesto accidente grave en helicóptero donde supuestamente este habría tenido como un incidente donde el helicóptero había caído y casi se mata y todo esto. Incluso dicho por él mismo, él estaría montando en este helicóptero de forma privada, o sea, ni siquiera era como que estuviese grabando un programa y como que se caería en ese helicóptero, sino que estaba de forma privada y de repente como que se caería en ese helicóptero. Y según los análisis que han puesto la gente en internet, desmontaron totalmente que fuese real esta caída, ya que muchas de las cosas que se veían eran prácticamente como maquillaje y ni siquiera eran como golpes reales. Más de que es muy interesante que se caiga un helicóptero y nadie muera en que se caiga un helicóptero. Ya, con toda la vida que has vivido, ¿cuáles han sido los accidentes más tochos o las situaciones mayores de peligro a las que te has enfrentado? Una mordedura de cobra, hace muchos años que estuve en coma 2 días, y un accidente de helicóptero que casi me reviente. Hostia. Accidente de helicóptero. Que pum, al suelo. De un río, ¿no? Además fue cerca de un río. Sí. Y bueno, y estás vivo, ¿eh? Un ostión. Y luego 2 días caminando hasta encontrar gente. ¿De verdad? Qué puta locura esto, yo no tenía ni idea. ¿Y sobrevivisteis todos en el avión? En el helicóptero. Joder. Hostia. Qué fuerte. Eso fue lo más jodido. Ya. A nivel programa, ¿vale? A nivel cosas, a nivel hacer cosas. No, fue una movida. ¿Y cómo pasó? ¿La hélice en plan dejó de funcionar o nada en especial? Idea. No sé, porque estás y de repente se da la vuelta y ya no sabes lo que pasa porque está todo tan rápido que te ves metido entre ramas y... Ya. Y es lo que, no sé, como esto muy rápido. ¿Era gente del programa de televisión cuando estáis grabando? Estamos preparando un programa. Esto no tenía ni idea, tío. Hay cosas que se tapan. Y eso a ti te ha hecho reflexionar, porque me consta además, porque es que tienes como más vidas que un gato. O sea, también te diagnosticaron cáncer, puede ser. También. O sea, ¿tú alguna vez has pensado que es un milagro que sigas vivo con todo lo que te ha pasado? No. Lo que es un milagro es que vosotros tengáis un negocio. Sí que hay que mencionar que Fran Cuesta ha tenido problemas con muchísima gente a lo largo de toda su carrera. Y no hablamos solo de la carrera en YouTube, ya que Fran Cuesta ha tenido problemas con, y aquí va una lista, Risto Mejides, con Cristian Gálvez, con Ana Rosa, Dani Mateo, Natalia Fairview, Rafa Nadal, Jordi Wild, de hecho, porque se mofó de Tailandia y luego tuvieron su podcast, dato curioso, con Dallas Review y Miare, obviamente. Y luego, como os he mencionado, y de hecho esto es un vídeo que al final Dallas desmontó en su momento, la polémica esta de que se peleó contra una persona que tenía literalmente una pistola. Aunque esto lo voy a resumir bastante rápidamente porque obviamente tenéis todo un vídeo de Dallas, o sea, bueno, de hecho tiene varios vídeos de Dallas, desmontan fácilmente cómo esto era totalmente mentira, el esto de que se inventó de que se fue a una grabación y pues que le sacaron pistolas y todo esto. Se desmonta muy fácilmente porque ya de base todos los periódicos de la época decían cosas como contradictorias, como por ejemplo que al colaborador de Fran Cuesta, que si no me equivoco, de hecho creo que es Chi, cosa interesante porque la voz me suena, le habían pegado un balazo, luego le habían roto un brazo, o sea, como que no sabían lo que había pasado. También aparte de lo ridículo que era que se pelease Fran Cuesta a mano limpia con un señor que tenía una pistola y el señor no disparase en ningún momento. Además de que admitieron que estuvieron durante bastante tiempo en el hospital ingresados, aunque hubiese sido que pues simplemente le hubiese roto un brazo a su colaborador. Bueno, Dallas en su vídeo demuestra muchas cosas, como por ejemplo que hay un señor literalmente sentado en un frame que no hace nada, es como que están supuestamente intentando matar a Fran Cuesta con pistolas y se están peleando y como que un señor está en un frame sentado de chill. Además de que la sangre que se ve en el vídeo literalmente parece sangre que era de estas sangres en plan de que las de estas de disfraz, porque se nota que en plan la sangre con el pasar del tiempo como que se pone como marrón oscuro y en el vídeo de Fran como que de repente en plan no tenía o sea, era como color rojo súper fuerte, ¿no? Pero igualmente también incluso hay un frame en donde el colaborador de Fran Cuesta, antes siquiera de que le golpeen con el palo que le rompe el brazo, ya tiene como sangre en la mano, lo cual luego puede ver que literalmente es mentira todo, ¿no? De que estaba todo organizado. Incluso posteriormente salió a hablar del tema de que sí que era falso.
De hecho, igualmente Frank Cuesta ha sido acusado múltiples veces por hacer cosas falsas. También Dallas tiene otro vídeo donde habla de la falsedad que tenía Frank en el programa de Wild Frank, donde se ponía como una pitoni y decía que le estaba matando a la pitoni ahorcando, cuando también han salido verdaderos herpetólogos que dijeron que si una serpiente te va a ahorcar primero te tiene que morder, y esta serpiente no mordió nunca a Frank. Incluso el propio Dallas se reía en su vídeo diciendo que esta serpiente como que no le había hecho nada. Igual a mí esto me parece interesante, ya que después de la salida de los audios de Frank Cuesta actualmente se ha demostrado literalmente que Frank Cuesta también sigue haciendo estos espectáculos de que le atacan animales, le muerden serpientes, le ataca un alce o creo que es un ciervo, ¿no? Como cada X tiempo para mantener la atención del público. Sobre todo esto ya lo dice él mismo en uno de los audios que fueron filtrados, pero también me parece interesante porque resulta que en su momento cuando hacía esto en YouTube, antes de toda esta situación de actualmente, ¿no? Lo hacía justo cuando iba a salir una nueva parte de su serie. De hecho, una de las veces que le pasó esto de que le atacaron dos señores, dos maromos, ¿no? Esto que os he mencionado anteriormente, una semana después, si no me equivoco, salía su nueva parte del programa este que había hecho Frank Cuesta de Discovery+, así que como dato bastante interesante. También una de las cosas interesantes sobre todo el tema de estos supuestos señores ilegales que traficaban con animales es que el propio Frank como que dijo que los señores estos lo iban a denunciar, incluso terminó poniendo un tuit donde decía que había sido absuelto por el tribunal en Laos de todos los cargos por valoración de defensa propia. O sea, según él, como que estos supuestos señores que traficaban con personas que le intentaron matar y todo eso, como que le terminaron denunciando a él y como que él fue absuelto en como un año, pero estuvo como hablando durante bastante tiempo de que le habían denunciado y que estaba luchando y que no sé qué. O sea, literalmente siguió diciendo, incluso periódicos de la época decían que Frank Cuesta había sido suelto de que lo hubiesen denunciado estos señores. Incluso esto es una cosa bastante curiosa porque el propio Javier Oliveira en la época puso un tuit. Incluso el propio Javier Oliveira juzgaba la opinión y la veracidad de Frank Cuesta, ya que solo había mostrado el tuit, o sea, ni siquiera había mostrado nada, solo había puesto un tuit de que había ganado ese juicio, y hasta el propio Javier Oliveira le pareció raro que hubiese ganado. Bueno, posiblemente le hubiese parecido raro que al Frank Cuesta lo hubiesen denunciado por defenderse propiamente de unos rescatistas, ¿no? Yo qué sé, una situación muy rara, ¿no? Pero es que curioso que el propio Javier Oliveira dudase de Frank Cuesta. Incluso en muchos foros, y incluso en el foro de Foro Coches, habrían hablado sobre la mentira que había estado contando de que lo habían denunciado estos señores, ¿no? Y habían hablado de la absurdez que tenía ese propio tema. E incluso, bueno, luego posteriormente Dallas haría otro vídeo bastante interesante donde hablaría Frank Cuesta de que no iba a denunciar a Dallas ni que y como que iban a solucionar toda la situación. Incluso, pues bueno, con toda esta situación, repetir también que Javier Oliveira hizo un vídeo bastante interesante donde desmontaba con pruebas y sobre todo ausencia de pruebas por parte de Frank Cuesta de que estos traficantes hubiesen sido reales y que pues hubiesen funcionado realmente como lo decía. Y luego pues bueno, ya veríamos la recuperación de la amistad, o bueno, el comienzo de la amistad mejor dicho, entre Frank Cuesta y Dallas Review, cuando se medio perdonarían. Una de las cosas más interesantes es que en este momento incluso Frank Cuesta, cuando fue pillado de que estaba mintiendo, también hizo lo mismo que está haciendo actualmente: borrar sus redes sociales y de cierta forma borrar, aunque no es borrar, es simplemente como poner en oculto tu canal de YouTube, ¿no? O quitar como todos los vídeos, cosa que hasta el propio Dallas en su vídeo menciona que él como que no era en su intención. Pero es curioso que sea exactamente que cuando en 2016 le pillaron por haber hecho todo este drama con los traficantes y haber dicho que le habían denunciado y no sé qué, hiciese lo mismo que está haciendo ahora, que cuando le han pillado con la mentira escapa sin ningún tipo de demostración de nada y simplemente se va. De hecho también cerró su cuenta de Twitter y su canal de YouTube, como podéis ver en este tweet que puso, bueno, un post de Facebook mejor dicho, en 2018 creo que es, 2016. Y también luego dio como toda una explicación súper larga que os iré poniendo por si la queréis leer y también como que dio por finalizado como su conflicto con Dallas y pues puso ese testaco bastante fuerte. Por si os lo queréis leer os lo dejo por aquí porque es bastante largo. Incluso llegó a decir que él se había filtrado su número de teléfono y que le han llegado cientos de llamadas y mensajes desde distintas partes del mundo. También decía que su hijo mayor de 15 años ha tenido que poner candado a sus cuentas de redes sociales por el acoso que están recibiendo. No sé si a la gente le sonará esto de la actitud que está tomando ahora Frank Cuesta con su hija, que sigue siendo menor de edad. Incluso en su momento ni siquiera mostró una prueba de todo lo que afirmaba en su momento y solo dijo que solo decidió tomar la vía de victimizarse y desviar la atención. Incluso el propio Frank Cuesta en su momento dijo que iba a denunciar a Dallas Review y subió un último vídeo titulado "Hasta luego, chavales", en el que anuncia su retiro de YouTube, además de que diciendo que deja el vídeo completo que Dallas había solicitado y
finaliza instando al usuario de YouTube Javier Oliveira a que le pida perdón públicamente. Además, tras esta última publicación de Frank en su canal, Dallas acto seguido publicó el siguiente tuit en su cuenta, que es este de aquí, y que dijo que le parecía una tontería que le borrase en el canal a Frank Cuesta, o bueno, que este mismo se borrase el canal. Igualmente, más o menos hasta aquí llegaría el conflicto entre Dallas y Frank Cuesta. Lo he puesto un poco para que vieseis que ya en su momento se había probado que Frank Cuesta hacía este tipo de dramas para conseguir seguidores y volver a tener visita en su canal cuando veía como que se le estaba yendo un poco. Y ahora vamos con un punto muy interesante también, que es el tema de cómo trata Frank Cuesta a los animales en su programa según la persona de este blogspot. Una de las cosas más interesantes es que la propia Asociación de Herpetología Española, que vio los episodios, sobre todo los que había hasta enero de 2012 del programa de Discovery Max de Frank Cuesta, o Wild Frank creo que se llama el programa como tal, hizo una publicación hablando de lo falso que era este programa, incluso hablando de que si fuese real lo que se hacía en este programa y como que no estuviese en plan forzado o cosas así, habrían bastantes cosas que no eran reales. De hecho, la propia asociación decía que este programa ignora cualquier finalidad educativa y dice, ya que hasta donde se ha podido comprobar no presenta una estructura clara ni responde a una temática concreta, pareciendo ser una amalgama de imágenes grabadas en distintas localidades de nuestra geografía. La información sobre nuestra fauna es extremadamente escasa, con la que recae todo el protagonismo sobre el presentador, y lo que es más grave, errónea en algunos casos. De hecho, como dice esta asociación de herpetología, pone que el título que tiene Frank Cuesta es de herpetología, ¿no? Como decíamos, en India, ¿no? O eso era. Pues según la asociación, la misma asociación dice que no estaban haciendo bien el propio trabajo. Obviamente, la gente puede decir que esto es por espectáculo, pero es que la propia asociación de herpetología, que se supone que es el título que tiene Frank Cuesta, está diciendo que no se tratan así a los animales y que mucha de la información que dan en el programa es falsa y puede ser peligrosa para la gente que vea el programa. Posteriormente también terminaron poniendo otro artículo o como otro escrito el 15 de febrero de 2012, donde también como que denunciaban como tal al programa de La Selva en Casa, que era el programa de Frank. Y denunciaban especialmente las carencias en el aspecto divulgativo, así como las molestias causadas en el manejo de la fauna de España, que se producen en el programa de la cadena 4 La Selva en Casa, presentado por Frank Cuesta. De hecho, lo más interesante de este post es que se dice literalmente esto, lo que os voy a citar ahora mismo. Si ya en 2011 conocimos el maltrato y las molestias a la que eran sometidos multitud de ejemplares de fauna en el sureste asiático por parte del presentador del programa de la cadena 4, Fran de la Jungla, ahora tenemos el problema en casa. No fueron pocas las quejas que en la temporada anterior se enviaron a la cadena, así como a las diversas entidades de protección al telespectador. O sea, básicamente la propia asociación, como os estaré dejando por aquí porque es un texto también bastante largo, se quejaron bastante de cómo Frank Cuesta trataba a los animales, que aunque sean serpientes también tienen derecho, y como incluso Frank Cuesta él mismo decía, los animales no tienen abogados. Una de las cosas más interesantes es que muchos os preguntaréis que si Frank Cuesta si trataba tan mal a los animales según la Asociación de Herpetología Española, porque nunca fue sancionado. Y de hecho, sí que fue sancionado. Tratar supuestamente mal a estos animales. De hecho, no hay muchas pruebas de esto porque muchos medios no lo presentaron, me pregunto por qué será, pero sí que es verdad que hay unos medios que se informaron como 2 años después porque se le fue retirada esta sanción. De hecho, es que para que entendáis el contexto, la justicia asturiana, sí, de Asturias, una parte de España por si sois de la TAM, había puesto una sanción a Frank Cuesta por tratar mal a los animales y sobre todo por estresar a los animales, aunque años después esta multa había sido retirada por parte del juzgado del contencioso administrativo número 5 de Oviedo. Y la parte más interesante es que según la versión de Frank Cuesta de lo que había sido esta multa, él decía que le habían puesto la multa por grabar un zorro de lejos o mostrar una serpiente, y de hecho el juez terminó diciendo que como era una cosa muy poca como el hecho de simplemente grabarlos o acoger un animal y como soltarlo poco tiempo después, como que no les estresaba mucho a estos animales, aunque sí que es verdad que hay herpetólogos que fueron los que pusieron esta queja, y luego que le llevó casi a la multa a Frank Cuesta es el tema de que estos, sobre todo los reptiles, son como animales que se estresan muy rápido, entonces como que pues sí que llegaron a estresarse un poco, por lo menos según la Asociación de Herpetología. Y pues bueno, sí que hay bastante más información sobre los supuestos rescates de Frank Cuesta que ha mostrado a lo largo del tiempo, pero yo creo que con la información que os he dejado sobre las cosas que ha hecho Frank Cuesta a lo largo de todo este tiempo y que se han demostrado que eran mentira, o por lo menos como que
eran medio verdades. Yo creo que podemos dejarlo por aquí, ya que este vídeo seguramente me esté quedando bastante largo y aunque hay más información prefiero dejarlo por aquí, y si no hago una segunda parte si queréis que siga como desmontando los temas de Frank Cuesta. Sé que habrá mucha gente que cuando vea este vídeo dirá cosas como que por lo menos Frank Cuesta ha inspirado a la gente a hacer cosas buenas, y es como, bueno, que haya una persona inspirado a hacer algo bueno a alguien no significa que sea una buena persona o que no haya mentido. Si tú te gusta creer que él ha inspirado a la gente, eso ya depende de ti, pero con la información que te he mostrado por lo menos di las cosas con realidad, ¿no? Y que tú puedes seguir teniendo la lucha con los animales y pues que te gustan los animales, y no tiene que ser por Frank Cuesta, ¿no? La gente no necesita que alguien le diga lo que hacer para seguir ayudando a los animales, ¿no? Digo yo. Pero bueno, igualmente espero que os haya gustado este vídeo y os lo hayáis pasado muy bien viéndolo, y que hayáis visto algunas de las pruebas que tengo y pues os hayan gustado, no sé. Nos vemos el próximo día, gente. Tenéis abajo en los comentarios lo que me podéis dejar, lo que pensáis y todo eso. Nos vemos el próximo día. Tenéis también todas mis redes sociales, me seguís y dais like al vídeo y todo eso. Nos vemos.